y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Tratamos de los dones de poder. Este mensaje se está perdiendo en la iglesia. Se ha perdido, esto no importa, esto no interesa. Y no sabemos lo útil, lo que beneficia la manifestación de un don en la iglesia, donde el Espíritu Santo se mueve en la iglesia a través de los dones, cosa que el Espíritu Santo no lo ha venido haciendo porque la iglesia no tiene conocimiento del caso y cómo el Espíritu Santo usa la iglesia sin tener conocimiento de esto. Ya esto no interesa, el mensaje de la cristología, de la neumatología, de los dones del Espíritu, de la escatología, eso se perdió. Ahorita el mensaje que está funcionando en la iglesia es siempre, porque tenemos en los púlpitos, ya no tenemos pastores, no tenemos evangelistas, no tenemos ministros, lo que tenemos son agricultores y agrónomos. Pero es siempre para que usted reciba. Bueno, ese es el mensaje de ahorita. Pacle, siempre, y plata y para ir para abajo. Y en la iglesia hay gente que no tiene conocimiento y se dejan sacar dinero. Bueno. Dones de poder, don de fe. Miren lo que es el don de fe. Es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo imparte al creyente produciendo confianza y seguridad. Cuando el don se manifiesta, no hay duda ni temor. Este don se manifiesta con el propósito de asistirnos en un momento difícil donde Dios sabe que la fe dada como fruto por el nuevo nacimiento, según Romanos 12:3, Gálatas 5:22, y que ha venido desarrollándose por la palabra, no logra alcanzar y cubrir el nivel necesario para que Dios pueda llevar a cabo la obra requerida. Es decir, el don es impartido al creyente en un momento crítico para cubrir una necesidad específica y en un área determinada. Es importante recordar que la fe como don, como fruto y para redención, en naturalezas y sustancias son las mismas, pero son diferentes en operaciones. O sea, alguien subió al púlpito y dijo, hermano, yo quiero hablar en esta noche de las tres feces. ¿De las qué? Las tres feces. Que no hay tres feces. La fe es una como don, como fruto y para redención es una. Pero es diferente en sustancia y en operaciones. ¿Ok? Es diferente en operaciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, no se está haciendo mención a la fe para la redención, ni la fe como fruto, sino la fe circunstancial, determinante y específica, que es lo que llamamos el don de fe. Debemos tomar en cuenta que este don es circunstancial, no es constante en una persona. Su manifestación está sujeta a la circunstancia en el mover del Espíritu Santo. Tienes el don de hacer milagros. Óigase, el don de hacer milagros. Se traduce del griego energematas dunameo, que indica poder para los milagros. Primera carta a Corintios 12:10. Oiga bien, preste bien atención, eso de que hay que caminar en lo sobrenatural. La iglesia no fue llamada a caminar en lo sobrenatural. O sea que lo que la iglesia hace, viéndolo desde el punto de vista bíblico, teológicamente hablando, no debe ser sobrenatural para la iglesia. Sobrenatural para un mundo que se pierde, no para la iglesia. La iglesia cree que Dios lo puede hacer. La iglesia tiene que pensar como Dios piensa. O sea, para mí no es sobrenatural lo que Dios hace. Para el mundo, no. Para mí eso es normal, tranquilo, ten paz. Eso a mí no me asombra. Óigame, la operación de milagros es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. La operación de milagros es la suspensión o detención del curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural de Dios. Es decir, cuando pongo mis manos sobre un cáncer,
se detiene el curso ordinario de la naturaleza porque el cáncer tiene que avanzar, por ende debe avanzar, pero se detiene y entra a operar el poder sobrenatural de Dios en sanidad. O sea que una sanidad, toda sanidad es un milagro, pero todos los milagros no son sanidades. Toda sanidad es un milagro porque se detiene el curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. Pero todo milagro no es una sanidad. La operación de milagros es la suspensión de las leyes naturales para que se haga manifiesto el poder sobrenatural de Dios mediante la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es importante enfatizar que hay un tipo de sanidad que se caracteriza o están en la línea de los milagros, sanidades que están fuera del alcance del ser humano y la ciencia médica para ser sanada, y se requiere la intervención de Dios. Por este caso se caracteriza como una operación de milagro en una sanidad. Pero cuando la sanidad se da por una intervención humana a través de la ciencia médica, por una medicación quirúrgica, esa sanidad no se considera milagros, a menos que en dicha cirugía haya una intervención divina. ¿Ok? Oiga bien esto. Ejemplo de milagros en operación en su totalidad. Tenemos milagros, sanidades que fueron milagros y milagros que no fueron sanidades. La burra de Balaán cuando habló, eso es un milagro que no es una sanidad. Según número 22-28. Cuando el hacha flotó, Eliseo, cuando el caso de Eliseo, Josué 10-1-12. Eso es un milagro que no es una sanidad. Cuando el sol se detuvo, Josué, el caso de Josué, Mateos 14-22-26. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, según Lucas 9-10-17, eso es un milagro. Ahí Jesús no operó como Dios, es un milagro. ¿Por qué sé yo? Porque Pedro caminó sobre las aguas y después que se hundió, Jesús lo levantó y se vinieron los dos caminando hasta la barca. Jesús no cargó a Pedro, vinieron caminando hasta la barca. Entonces, si Jesús caminó porque es Dios, entonces ¿cómo hacemos con Pedro que no es Dios? Jesús caminó como hombre en una operación de milagro por la fe. La multiplicación de los panes, según Lucas 9-10-17. La ceguera de Lima, el mago, según Hechos 13-11. La sanidad de un cojo. Aquí tenemos milagro como sanidad, o una sanidad como milagro. La sanidad de un cojo, según Hechos 3:1-10. Se debe conocer que existen tres tipos de milagros que son el milagro creativo, el milagro continuo y milagro absoluto completo. No se lo olvide eso. No se lo olvide eso. Vuelvo. El milagro creativo, el milagro continuo o el milagro absoluto y completo. Las escrituras no registran el caso de que se haya dado milagros progresivos o paulatinos, y menos lánguidos o a medias. No. Váyanse por su casa que Dios poco a poco va a hacer un milagro. No, o lo hizo o no lo hizo. O sea, Dios no va a levantar a nadie de una silla de ruedas para darle muleta. Dios no va a sanar a nadie del corazón pero compra un morcapazo por si las moscas. Milagro continuo es aquel que mediante la intervención de Dios por el Espíritu en forma incesante, perpetua, perenne, imperecedero, se mantiene en forma estable sin que haya fallos algunos ni posibilidad de menguar. Ronald Shore oró por un amigo que no tenía páncreas. Y le digo, Señor, por lo que tu palabra enseña, declaro, porque está bien declarar lo que la palabra dice, lo que Dios dijo en su palabra, como promesa y como bendición. No declarar por declarar. Tu palabra lo dice, yo lo creo. Y yo declaro esa verdad. Y declaro un milagro creativo en la vida de mi hermano. En el señorío de Jesús. Amén. Se fue. 6 meses después regresa. Consiguió a su esposa como esta hermana.
Oiga, ¿cómo está usted, pastor? Su esposo está a la orilla de la playa pescando. ¿Cómo está su sanidad? Dios lo sanó, hermano, Dios lo sanó. Creó Dios el páncreas. Vaya, hable con él. Se fue. Ronald, epa, ¿cómo está mi hermano? Bendiciones. ¿Cómo está tu sanidad? En bendición. La insulina que necesito en la sangre está. ¿Te hizo Dios el páncreas? No. ¿No tienes páncreas? No. Pero la insulina que necesito en la sangre está. Eso es un milagro continuo. No es un milagro creativo. Es un milagro continuo. Dios pudo haber hecho el páncreas para que mantenga la insulina. Es un tipo de milagro creativo, mas Dios mantiene la insulina sin el páncreas. Es un milagro continuo. ¿Está acá? Eso se da en la iglesia. La iglesia fue llamada a eso. La iglesia fue llamada a producir esas señales para los incrédulos, no para la iglesia. Para los incrédulos, no para la iglesia. Por eso es que cuando viene Juan de los Palotes, de donde venga un evangelista internacional que Dios lo use en milagro y va a estar en la plaza de Toro en tal parte, los primeros que van para ese lugar son los evangélicos carnales, sensuales y almáticos. Son los primeros que van a averiguar, a ver cómo Dios lo hace. Yo no tengo que ver cómo Dios lo hace, yo creo que Dios lo puede hacer. Yo pienso como Dios piensa. Si usted me llena un colectivo de puros inconversos o no convertidos y se lo lleva a ese sitio, hizo un buen trabajo. Pero no me llenen la plaza de Toro de evangélicos curiosos. Yo no hacen falta allí. Pues es un mensaje evangelístico. Y un evangelista no tiene mensaje para la iglesia, tiene mensaje para el mundo que se pierde. Para la iglesia es el mensaje del maestro. El mensaje del pastor. De acá. El curso normal de la naturaleza en el vasto universo, desde su comienzo, es un ejemplo del más grande de los milagros continuo por la intervención de Dios mediante el Espíritu en el cumplimiento de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Espíritu, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Aló? Ahora, esto que estoy ahora, que acabo de leer, a la iglesia no se le ha sido iluminada. Esta revelación que está en las escrituras sagradas no se le ha sido iluminada a la iglesia. Porque si usted como creyente se le ilumina esto, no hay un día que usted no le dé gracias a Dios por el universo. Usted no va a salir a la intemperie, a producir, a trabajar, si usted antes no se ha arrodillado una hora o media hora por lo menos y darle gracias a Dios por el sol que sale, por la luna, por las estrellas, por el oxígeno. Gracias por el milagro continuo, porque si Dios en una milésima de segundo saca su palabra, se cae el universo. Porque lo que sostiene el universo es su palabra. Milagro continuo. O sea que ahora es que hay motivos para ser agradecido. Ahora es que hay. Ni siquiera tiene una idea. Ese oxígeno que Dios mantiene es un milagro continuo. Como Dios hizo un ciclo en las plantas y los seres humanos, porque lo que los seres humanos botan, las plantas lo reciben, y lo que las plantas botan, usted lo recibe como oxígeno. ¿Dice? Por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios hizo el universo por su palabra y mantiene y sostiene el universo con su palabra. Milagro continuo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dios sostiene el universo. Me acuerdo de una ocasión que Dios me dijo,
si yo sostengo el universo con mi palabra, ¿no te voy a sostener a ti que estás dentro del universo? Ten paz. Ahora es que hay motivos para disfrutar del Evangelio. Ahora es que hay. Ahora es que hay motivos como para decirle no a las oportunidades que Satanás te presenta para pecar. Ahora es que hay motivos. Dios quiere manifestar su gloria a través de cada uno de nosotros. Estamos hablando de su gloria manifestada en la tierra, que nadie se la puede dar. Que aprovecho de corregir algo, por favor. Nunca le diga a Dios, te glorifico. Nunca le diga a Dios eso. Usted no le puede añadir más gloria que la que Él tiene. Jesús dijo fue, glorifica a tu Hijo. Señor, te glorifico. Te doy gloria. ¿Te doy qué? Te doy gloria. ¿Quién me puede dar más gloria que la que yo tengo? Ahora, Señor, reconozco que toda la gloria es tuya. Otra cosa. Reconozco que eres omniglorioso. Otra cosa. Señor, ¿quién soy yo para impartir gloria a ti cuando toda la tienes? Es otra cosa. Reconozca que Dios tiene toda la gloria, pero nunca le diga a Dios te doy gloria, porque usted no puede darle más gloria a Dios que la que Él tiene. Él es. ¿Usted está acá? Él es. Milagros creativos. Perdón. Es aquel que por ende está sujeta a todo lo que es creado mediante la intervención de Dios por el Espíritu. El universo es un ejemplo de un milagro en el género de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En relación a la sanidad, las escrituras registran un caso donde Jesús creó los ojos a un invidente en un acto de sanidad. Creó los ojos. Hubo uno en el cual escupió sobre los ojos. Oiga, presta atención. Hubo uno en el cual escupió sobre los ojos. Lo agarró y escupió sobre los ojos. ¡Tú! Porque el escupir es maldecir la enfermedad. Y maldijo la enfermedad en el cielo. Le dijo, vete a lavar. Y después se lavó y vio. Pero hubo otro donde Jesús se inclinó, escupió sobre la tierra e hizo barro. Y después que hizo barro, untó sobre los ojos del ciego lo que estaba era creando la cuenca, porque el hombre no tenía ojo. Y le estaba creando el ojo con el barro, porque el hombre fue hecho del barro. Diga, ay. Es un milagro creativo. Él es Dios. Él es el soberano, el Señor, el que resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza, señorío. Él es nuestro hermano mayor que está a la diestra del Padre, mi Jesucristo, mi hermano, mi representante ante Dios. Él es mi creador. ¿Cómo dudar? Se me acercó un hombre, maestro. Tengo perforaciones en mi corazón. Tengo una cardiopatía. El chaga me está matando. Ya ha producido perforaciones en mi corazón. No tengo remedio. Yo pude retratarme en él porque yo fui sanado del mal de chaga también. Hace 28 años, la edad de mi hijo, los médicos me dijeron no tienes remedio, tienes el chaga avanzado en tu sangre. Ya ni siquiera tratamiento te podemos hacer. Y yo me lo quedé mirando y le digo, ¿sabes algo? Dios es especialista. Te lo voy a decir de esta forma para que lo entendáis. Le dije, Dios es especialista fabricando corazones, haciendo corazones nuevos. Sin mucho algarabío, sin mucho grito.
Le dije, ponte la mano en el pecho y vamos a orar. Señor, el salmista en una ocasión escribió algo que tiene que ver con el motivo. Pero yo voy a tomar esa palabra, llevándola al motivo, del motivo llevándola a la realidad. Pon en mí y crea en mí un corazón nuevo, dijo David. Señor, ponemos las manos sobre este hombre. Nosotros no venimos a mendigarte una sanidad, venimos a reclamarte lo que ya es nuestro. Ya tú nos sanaste en la cruz. Tú eres el cardiólogo de los cardiólogos. ¿Quién puede, Señor, estudiar el corazón? Mas tú no lo estudias, tú conoces el corazón. Tú no haces una investigación del corazón, ¿cómo es? Tú conoces. Tú pusiste sobre los ventrículos, pusiste todo. Y creemos que tú puedes hacer un corazón nuevo, mi hermano. Señores, sanidad total. Su corazón llegó a tener el tamaño del puño de su mano. Sin perforaciones, sin cardiopatías. Completo llegó el corazón a su sitio. Fue creado. Dios lo formó. Hígados desbaratados, Dios los formó. Producto de la cirrosis hepática, Dios los hizo nuevos. Riñones donde no estaban, Dios creó riñones. Dios quiere. O sea, mire, el Señor me dijo humanamente, oiga, humanamente, no se le olvide esta expresión, humanamente hablando, me dijo Jesús a mí, por el Espíritu. Los momentos que yo más disfruté en mi vida, humanamente hablando. Ahorita estoy glorificado, soy humano, pero ya estoy glorificado. Este sitio que tengo aquí a la diestra de mi Padre, olvídate, una bendición, esto es, nada supera esto. Pero humanamente, los momentos que yo más disfruté es cuando estuve en la tierra y era de beneficio a la gente que me necesitaba. Cuando la gente se me acercaba enfermos, dice que tenía compasión al ver tanta gente como las ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe qué me producía mi alegría cuando colocaba la mano sobre un enfermo o lo declaraba sano y se sanaban y yo los veía sanos? Me producía alegría. Nunca me saqué una foto con ellos, nunca hice un amarillismo, nunca hice periodismo, nunca hice publicidad de ministerio. Lo que le decía a la gente es: vayan a sus casas y díganle a sus familias cuán bueno ha sido Dios con ustedes. No se lo digan a nadie. Y me gozaba. Disfrutaba ese momento. No hubo uno que se fue enfermo a su casa, todos eran sanos. Cuando la mujer encorvada se enderezó, me gozaba en mi espíritu, porque para esto fui ungido, para resolver los problemas, no para hacer un problema, para resolver los problemas. Fui ungido para eso. José, Señor, yo quiero que me dejes vivir ese momento en ti. Déjame vivirlo. Yo quiero tener esa experiencia de nuevo. Que cuando alguien se acerca a ti, por mi espíritu, se produzca la sanidad en esa persona y poder vivir en ti lo que yo viví en tiempos pasados y disfrutar y gozarme aquí sentado en el trono de mi Padre, que mis hijos, mis discípulos están haciendo lo que yo les mandé a hacer. ¿Sabes qué me da dolor a mí? Da dolor de que en la iglesia hay gente hipocondríacos, que si no están enfermos de una cosa, están enfermos de otra. Que jugando al tumbadito, a la imposición de mano, cuando esos rudimentos, cuando ya eso no hace falta en la congregación. Déjame vivir ese momento. De que cuando tú pongas las manos sobre la gente sean sanos y yo vivir ese momento en ti. Porque yo puse en ti mi espíritu
para continuar lo que yo comencé a hacer. Yo no dejé al Espíritu en mi lugar, te dejé a ti. Déjame vivir ese momento. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego y le digo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Le creó los ojos. El milagro absoluto y completo es aquel que se da en una forma total y determinante, en forma instantánea en el momento de la operación del don. En quien se produce la sanidad, no quedan rasgos de la enfermedad y por causa del milagro nunca más padecerá de dicha enfermedad. Por causa del milagro quedó erradicada del cuerpo. O sea, una persona que Dios sane de cáncer nunca muere de cáncer. El cáncer nunca vuelve a ese cuerpo. Porque cuando Jesús maldijo la higuera, nunca más tuvo fruto la higuera. No hay más. En cuanto al absoluto y completo del milagro, dice el texto, otra vez entró Jesús en la sinagoga, se había ahí un hombre que tenía seca una mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y extendió su mano, y él al extendió la mano le fue sanada, restaurada, sanada por completo. En cuanto a la reincidencia del milagro, olvídese que esta mano se le volvió a secar a ese hombre. No. En cuanto a la residencia de la enfermedad, y había allí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le digo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él al instante, ¿cuándo? 3 meses, 4 meses, poquito a poco yo lo fui haciendo, vea. No, al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo mismo no te va a venir, pero puede venir otra cosa peor. O sea que puede venir la reincidencia de una enfermedad por causa del pecado, pero no la misma. ¿Aló? Ahora, presta atención. En cuanto al milagro creativo, oiga, en cuanto al milagro creativo, oído, Dios crea, no remienda. Pastor, oiga esto. En cuanto al milagro creativo, Dios crea, no remienda. No es bíblico ni escritural, eso no aparece. Dios no es especialista calzando muelas. Dios te hace la muela nueva. Le calzó la muela a Dios. Eso como cuando usted está medio ciego y le pongo la mano y cuando le quito la mano le aparecen lentes. Le puso lente. ¿Usted está acá? O Dios te sana o no te sana. Hermano, hubo un culto tan especial que cayó oro. ¿Cuál oro? Pero resulta que el oro que cayó no se puede vender. Porque si fuera oro de verdad, pues yo lo raspo, lo ajunto y lo voy y lo vendo. Pero que no lo puedo vender. Porque ese es oro espiritual. ¿Oro qué? Oro espiritual, oro celestial. Vaya, vengan a bañarse. Estupideces. ¿Aló?
Ahora, escuche, factores determinantes para que se den los milagros. Factores determinantes para que se den los milagros. Vamos a ver cuándo se da un milagro, cuándo opera Dios el milagro. Cuando yo quiero que Dios opere, pero no es la necesidad. La primera condición para que se den los milagros mediante Dios por el Espíritu en la vida de un creyente o en alguien en particular es que se presente una dificultad que el creyente no en lo personal y en su condición humana no puede solventar. Jamás Dios producirá un milagro en la vida de un creyente por el Espíritu cuando existe la posibilidad de ser solventada. O sea, ¿para qué molestas a Dios por un dolor de cabeza? Mítete 2 pastillas. Ya está. Estás en el monte, no hay pastilla. Ora, otra cosa. ¿Sabe cuántas veces caminó Mertari? Mertari fue el que hizo, el que Dios usó para producir el avivamiento en Indonesia. ¿Sabe cuántas veces caminó Mertari sobre las aguas? 100 veces. En un río que tenía una extensión y una profundidad. 100 veces. La iglesia creció, el pueblo se convirtió al ver el milagro. 100 veces caminó sobre las aguas, él y su equipo ministerial. ¿Milagro o no es un milagro? Charles y Frances juntos lo invitaron a comer. 2, un matrimonio que Dios lo usa también en milagro. Mer, ¿cómo está todo? Bien, gracias, Charles. Frances, muy bien todo. ¿Cómo está Indonesia? En bendición. Los milagros produciéndose, sanidades produciéndose, la gente convirtiéndose. ¡Wow! ¿El caminar sobre las aguas? No. ¿Perdón? No. ¿Dejó Dios de hacer el milagro o usted dejó de creer? No, fue que pusieron un puente. Sí me agarra el ejemplo. ¿Para qué voy a molestar a Dios para caminar sobre las aguas sin un puente? El puente, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, pero este el puente, mar, no, yo quiero agüita, yo quiero agüita, no, pero este el puente, no, yo quiero agua, o sea, que tú quieres alimentar tu obstinación, tu ego, caminar sobre el puente y ya está el puente, no, yo quiero agua, no voy, agua, entonces no va nada, pero por el agua no vas a caminar. ¿Sí me agarra? Entonces, ¿para qué usted le pide a Dios un milagro cuando usted puede producir? Usted puede solventar, usted puede humanamente. Entonces, si usted puede humanamente, quiere decir que no se necesita un milagro, porque un milagro es la intervención divina, no humana. La segunda condición es que el milagro realizado mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está haciendo uso como instrumento. En una ocasión Dios me dijo, si lo normal mío es sobrenatural para ti, indica que no estás preparado emocionalmente para hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer. Porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Y agregó, si a ti te asombra lo que yo hago con otros, lejos está en que lo puede hacer contigo. El único que le debe asombrar y ver sobrenatural lo que yo hago en relación a los milagros es a los incrédulos. Tú como creyente lo debes ver como yo lo veo en el ámbito de lo normal, porque se supone que tú crees que yo lo puedo hacer. ¿Aló? O sea que los únicos que piden y demandan milagros, señales, son los incrédulos. En el creyente y para el creyente los milagros deben ser el pan de cada día. Nada de lo que Dios haga a través de ti te debe sorprender. Cito. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestros, deseamos ver de ti señal. Respondiendo él les digo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. El Marcos dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no
se dará señal a esta generación. Mire, dice la Biblia que un hombre estaba lisiado y llegó Pablo, no sé si es Sila o Bernabé, uno de los dos era. Y viendo que tenía fe, le dijo, levántate, sé sano. O restauró su mano, una de las dos es. No preciso bien. Y dice que el pueblo se reunió en gran manera y dijeron, dioses bajaron a nosotros. A uno le pusieron el nombre de Júpiter. ¿Se acuerda? Y se quedaron totalmente anonadados, asombrados, atónitos del milagro. Pablo se levantó y dijo, ¿por qué os asombráis por lo que ha pasado? Nosotros somos hombres comunes y corrientes como ustedes. O sea, a nosotros no nos asombra lo que Dios hizo. Porque una de las características o de las condiciones para que Dios haga en ti las grandes cosas que quiere hacer es que tú te familiarices con esas cosas, que tú entiendas que Dios lo puede hacer, que a ti no te asombra eso. Se le asombra al mundo, a ti no. Todos los milagros y las sanidades que se dieron mediante el ministerio de Jesús, en lo personal lo vio como normal. Él sabía que Dios lo podía hacer y que ese era su llamado. Él nunca hizo espectáculos ni alarde de los milagros, todo lo contrario. Le decía a la gente en quien se producían los milagros que no se lo dijeran a nadie. Mateos 1, 40, 44, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla le digo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra, no fue después cuando ya se pasadita mañana el sol, de una vez. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le decía luego, y le digo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sumo sacerdote y ofrece por su purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Pero no se lo digas a nadie. Oiga esto. Por igual, los milagros que se dieron en la vida de los apóstoles, lo vieron en el ámbito de lo normal y lo natural tal como Dios lo ve. Ellos no hicieron alarde de los milagros, ni se escandalizaron por ellos. Nosotros, a causa de los milagros, somos gentes sobrenaturales. Somos gentes sobrenaturales y extraordinarios para el mundo que nos rodea. Pero para Dios somos gentes naturales. Para esto Él nos escogió, nos preparó, nos ungió de poder para producir milagros ante el incrédulo. Vamos a ver, aquí está el texto. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, lo cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido en nosotros. Eso está escrito en Hechos 14, 8, 11. Óigame, así como Dios nos ve en lo natural, nosotros tenemos que ver lo que Él hace a través de nosotros en relación a los milagros como natural. Y entender que el sobrenatural es Él como Dios. Pablo, en respuesta a las acciones de estos hombres, a causa del asombro, los reprendió y les dijo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No somos sobrenaturales. Somos gentes normales como ustedes. Que el mundo vea que lo que tú haces es sobrenatural es otra cosa, pero lo que tú ves que Dios hace a través de ti no debe ser sobrenatural para ti, debe ser normal. Observe que Pablo,
se está viendo normal o natural como Dios lo ve, y a su vez se está viendo el milagro realizado como algo normal en la esfera de lo que es sobrenatural en medio de las gentes incrédulas. Porque para la gente incrédula es sobrenatural lo que Dios va a hacer a través de ti. Para ti tiene que ser normal. Y la tercera condición que debe estar presente para que los milagros se den es que nosotros como instrumentos de Dios perdamos todo el prestigio que está arraigado en un corazón lleno de orgullo y soberbio, lleno de sed de prestigio. A veces los que nos impiden orar por los enfermos es el temor de quedar mal ante la gente que nos rodea, al pensar que Dios no lo vaya a hacer o a sanar. Y eso es cuidar un prestigio. Debemos entender que fuimos llamados por Él, por Dios, es a imponer las manos sobre los enfermos. Él se encargará de sanarlos. El cómo Dios lo va a hacer no es mi problema, solo sé y debo estar seguro de que Él lo puede hacer. Los milagros, los milagros no se analizan, ni tampoco analices a Dios pensando en cómo lo va a hacer. Cuando el ángel Gabriel le dio a María la palabra de parte de Dios acerca de la concepción de Jesús, María le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En la respuesta que el ángel le da, le dice quién lo va a hacer, pero no le dice cómo Dios lo va a hacer. Porque un milagro viene de Dios, un milagro que viene de Dios por el Espíritu, nadie nos puede explicar, ni nadie nos puede detallar. Cuando te pones a buscar respuestas a los milagros de Dios en relación al cómo lo va a hacer, es cuando entras en el terreno del cuidar el prestigio por la incredulidad, el temor y la duda de pensar que no se vaya a dar el milagro mediante la intervención de Dios. No pienses el cómo Dios lo va a hacer, solo cree que lo va a hacer y lo puede hacer. Punto. Paul Young Shop le dijo a Dios, voy a usarte esta noche con sanidades. Y le digo a sus sugieres, por favor, póngame los enfermos en hileras que Dios los va a sanar. Y dio la espalda y levantó la mano. Padre, mediante tu Hijo Jesucristo, los milagros que se dieron en él, por el Espíritu, ese Espíritu que estaba en él está en mí. Y ahora, Señor, yo voy a imponer las manos sobre estos enfermos y tú lo vas a sanar mediante el señorío de Cristo. Amén, amén, amén. Cuando dio la vuelta, el primero que estaba sentado era un paralítico. Cuando dio la vuelta, un paralítico. Después se volvió a voltear al Señor. Señor, Padre, ¿por qué no pensamos con los dolores de cabeza? O sea, pónmela más fácil. Primero que yo veo uno que tiene una silla de ruedas con una pata toda seca ahí, Señor, ponémela más fácil, los dolores de cabeza y después los últimos los paralíticos. Y Dios le dijo, ¿por qué te pones así? Para mí es igual sanar un dolor de cabeza que sanar un paralítico. Para mí no hay cosa fácil ni difícil, yo todo lo puedo. Punto, yo todo lo puedo. Porque para ti, para tu forma de pensar, es más difícil que yo sane un paralítico. Pero para mi forma de pensar y para mi ser, yo no tengo problemas con sanar a quien sea. Tú solamente crees, yo lo voy a hacer. El problema es que tienes un prestigio que te está matando, que tienes temor de quedar mal o de que yo te quede mal y nunca te voy a quedar mal. Si tú crees, yo lo voy a hacer. Es como ese gran evangelista, Jonathan Edwards, predicó una actividad de 15 días y no se convirtió ni uno. Ni uno pasó. Ni uno. Ni uno. Y llegó a la habitación y le dio a la Biblia contra la cama. Le digo, pues es posible que un evangelista de renombre como yo, Señor, me dejes en ridículo porque no se convirtió ni uno. ¿Ah? Voy a predicar más, porque si no se va a convertir nadie, yo no voy a predicar más porque aquí te ha quedado soy yo. Le digo Dios, ¿tienes problemas de prestigio? Porque yo te llamé a ¿qué? ¿A convertir o a predicar? No me mandaste a predicar, entonces deja que el Espíritu los convenza. Yo te llamé fue a predicar, no a convencer de pecado. Deja que el Espíritu haga el trabajo. Ya trabajaste 15 días, sí. Hiciste el trabajo, sí. Deja que el resultado lo dé el Espíritu. Él va a convencer y yo voy a añadir lo que es de ser salvo. Punto. Pero yo te llamé fue a predicar. El problema es que tienes una serie de prestigio, que estás avergonzado y tienes, tú sabes, el prestigio que lo estás cuidando. No, chico, anda a bañarte, hermano. Entonces, crea que Dios va a sanar. ¿Cuándo? Eso no es problema suyo. ¿Cómo? Eso no es problema. Nosotros creemos de que Dios lo puede hacer y que Dios puede operar un milagro a través de nosotros, ¿ok?
Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.